Hermanos, muy buenas noches. Tengo 7 de la noche con 3 minutos. Un saludo a todos. Hoy día prácticamente ya el día del Señor se está acabando. Para usted de repente es más tarde. Pero bueno, hay un tema que me gustaría enfatizar como contexto de lo que se está estudiando en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 estamos hablando cuando Pablo entra a Atenas y el contexto es muy interesante porque Lucas nos habla acerca de eh, el contexto religioso y también el contexto ah, político, social de Atenas. Eh, y el contexto en donde se está realizando es un contexto de religión y mitología. Porque ahí es donde el cristianismo eh, avanza. Ahí es donde el cristianismo eh, florece en medio de todo eso. Am, si, si queremos entender el Nuevo Testamento, se tiene que entender el mundo del primer siglo, por eso se llama el mundo greco-romano. ¿Ok? Mundo greco-romano por la sencilla razón de que las dos culturas es parte de donde se desarrolla el cristianismo. Cuando uno abre la Biblia, generalmente no, las sectas que usan la Biblia para sus doctrinas, generalmente hacen un error grande. El error grande es pensar o olvidarse que el contexto no es nuestro contexto. Es un contexto del primer siglo, es un contexto romano y griego, ¿ok? Porque ahí se desarrolla todo eso, las palabras que usan, el concepto que usan. Por ejemplo, Apocalipsis, ese libro que la mayoría de las sectas siempre lo han usado para eh, hablar del fin del mundo, de la bestia, el anticristo y un montón de cosas. Pero la Biblia o Juan en su libro de Apocalipsis no habla del anticristo, él habla de la bestia. Y la bestia él lo pone de acuerdo al contexto que vive. ¿Ok? Vuelvo a repetir, para cuando usted habla de la Biblia, por ejemplo, usted dice voy a estudiar, no sé, voy a leer Lucas. Entonces, en el momento que usted dice voy a leer Lucas, inmediatamente, automáticamente tiene que poner los canales de la televisión en el siglo primero, porque es la única forma que lo va a entender. No lo va a entender en el contexto peor latinoamericano, porque ellos no lo escribieron para nosotros, y lo escribieron para su audiencia. Entonces, inmediatamente cuando usted abre la Biblia, que está en español de España, ¿no? Número uno, no hablaban español, así que no lo escribieron en español. Eso tiene que entender. Mucha gente piensa, bueno, lo escribió en español. No, es traducción. Tenemos versiones en español del original griego. Y son de las copias griego, inclusive, porque los originales ya no existen. Entonces, cuando usted quiere, usted que solamente habla español, tiene que entender esto fue traducido del griego. Entonces va a tener que viajar al primer siglo. Es cierto, es la única manera. Por ejemplo, hoy en día, sin viajar mucho, si yo quiero conocer la escritura o la forma como piensan, por ejemplo, en Chile, yo tengo que entrar a la cultura chilena y conocer sus palabras, conocer lo que ellos hablan, lo que significa, para poder entender lo que ellos quieren decir. Porque si yo no entiendo las palabras que ellos hacen, que ellos hablan, el significado de las palabras, sus costumbres,
su comida, yo no voy a entender nada o interpretar bien lo que ellos hacen. O sea, la cultura me ayuda a mí a entender lo que hacen los países. En el caso de la Biblia, estamos entrando en una cultura que ya no existe. Ya no existe el Imperio Romano. El griego o el Imperio griego o la cultura griega de ese entonces ya no existe. El griego moderno es totalmente diferente. Por eso es importante cuando leamos la Biblia entender por qué dice lo que dice. Y si no entendemos eso, entonces nunca vamos a poder hacer una buena aplicación del texto. Así que si usted quiere entender las escrituras, número uno, saber en qué idioma fue escrito. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego de la forma koiné, que era el griego popular. Así como hay un español popular, diríamos informal, que uno habla con tal vez palabras que solamente uno lo entiende de cierta región, así también hay un español técnico, en donde uno tiene que pronunciar bien las palabras, la dicción tiene que ser exacta, ¿no? Pero cuando uno habla en la calle con los amigos, con la familia, uno no trata de ser técnico. Uno habla el lenguaje popular de la calle, ¿no? Oye, que por aquí. Entonces, y la gente entiende ese lenguaje, porque es informal. Entonces, el griego del Nuevo Testamento es un griego koiné, diríamos, popular. Ahora, eso no quiere decir de que los escritores del Antiguo Testamento eran personas del vulgo, obviamente que no. Pablo era una de las personas, aparte de Lucas que escribió, empleaban un griego muy rebuscado. Las cartas de Pablo, recuerde, fue abogado. Él fue el fiscal de la nación del pueblo de Israel. Era una persona con una mentalidad jurídica. O sea, Pablo fue entrenado bajo los pies, ¿no?, del gran Gamaliel. Conocía la historia judía, conocía las leyes del Sanedrín. Era una persona versada en teología. Hablaba griego y también hablaba hebreo. Ok, entonces su escritura, lo que vemos en las cartas, era un griego especial. Y aparte de las doctrinas que él hablaba, muchos no lo entendían. Pedro inclusive dice, hay partes que nuestro hermano Pablo son difíciles de entender. Ahora, si Pedro, que era su contemporáneo de Pablo, no entendía lo que decía Pablo, imagínense nosotros que estamos en el 2022, que no hablamos ni hebreo, ni griego, ni arameo, y queremos entender las escrituras. Es una arrogancia imperdonable, sinceramente. Entonces tenemos que acercarnos al texto de una forma humilde. Y lo que no se sabe no significa que uno es bruto. No. Es simplemente porque está escrito en otra diferente cultura. Claro. ¿No? Si usted va a un país donde hablan cierta forma el español y usted entiende, no es que usted sea bruto. Es simplemente que usted no pertenece a esa cultura y que usted necesita estudiar las palabras que usan, por qué lo usan, qué significa. Entonces, una vez que usted entiende la cultura, entonces usted puede decir, oh, ya entiendo por qué dicen esto. Ya entiendo por qué dicen el otro. Porque es la cultura, igual en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, quisiera hoy hablar sobre los estoicos cuando Pablo se encuentra, ¿no?, con ellos cuando viaja a Atenas, capítulo 17, ¿no? En el versículo 28 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. La pregunta es, ¿quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos? Ahora, voy a hablar de ellos. Tengo aquí conmigo la
una enciclopedia griega, voy a ponerlo aquí, que la había comprado hace un tiempo, ¿no? Y bueno, ah, se llama Antigua Grecia, está en inglés, Antigua Grecia. Y, y aquí habla la sección de las escuelas rivales. Y efectivamente, en las escuelas rivales habían dos, los estoicos y los epicúreos. Eran dos escuelas rivales del pensamiento en Atenas. Aparecieron en el año 300 antes de Cristo, ¿no? Y se convirtieron en las principales escuelas de filosofía en Atenas por siglos, ¿eh? Así que cuando Pablo va y se encuentra con estos filósofos, está encontrándose con los mejores filósofos de Atenas. ¿Ok? Con los mejores filósofos de Atenas. El estoicismo fue fundado por un tal Zeno de Citium, así es su nombre, Zeno de Citium. En el año, él vivió 333 a 262 a.C. Zeno, con Z, ¿no? Llegó a Atenas en el año 311 y fue a la academia, a una academia griega. La academia griega era lo que corresponde hoy la universidad. Y era una universidad, una de las mejores. ¿Ok? Estudió la vida de Aristóteles, estudió la filosofía de Aristóteles, y luego de eso, Zeno comenzó a elaborar su propia filosofía, ¿no? Él se convirtió en maestro, enseñó en la Stoa Poikile, de donde su escuela toma su nombre, estoicismo, se llama Stoa. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho estoicismo viene de la escuela Stoa. ¿Ok? Por eso se llama estoicismo. Sus cursos de él eran tripartitos. Uno, él enseñaba lógica, él enseñaba física y enseñaba ética. Ahora, física no de educación física, ¿no? Sino del mundo físico. Era diferente. Entonces se dan cuenta cómo nosotros obtenemos nuestra educación basado en la filosofía griega. Eso pasa a los romanos, y los romanos ponen la base jurídica de la ley para el oeste, ¿no? Y eso inclusive es parte del sistema judicial de los Estados Unidos de América a través de John Locke, del siglo XVII, el gran filósofo libertario, de ideas libertarias, ¿no? Que es parte de la filosofía, ¿no? De la Constitución de los Estados Unidos. Eso es muy interesante cuando llegamos ahí, porque los padres fundadores de los Estados Unidos eran personas que leían a los filósofos griegos. Oiga, sí, ¿no? Y es interesante porque hay una mezcla del puritanismo inglés calvinista con la filosofía griega. Porque recuerde que en el siglo XVII vienen los puritanos calvinistas aquí a las Américas, ¿no? Pero también ya conocían ellas las ideas filosóficas de John Locke y también las leyes de Roma. Entonces era una combinación entre protestantismo calvinista, filosofía griega y la filosofía, teoría de Roma. ¿Se entiende usted eso lo que significa? Dio lugar a los Estados Unidos de América. Es increíble. Seguimos con el estoicismo. Sus cursos eran lógica, física y ética. Me hubiera gustado estar ahí. Me hubiera gustado en este momento viajar en el túnel del tiempo y sentarme allí a escuchar a Zeno de Citium. Sus enseñanzas eran muy especiales y muy complejas, ¿no? Pero al mismo tiempo se iban refinando a través de sus discípulos, como era uno Cleantes y Crisippus, ¿no? Crisippus y Cleantes, todos estos eran filósofos, y en Grecia todavía tienen sus estatuas, ¿no? Crisippus, ¿no? No le importó mucho la lógica y la física. Sin embargo, para Crisippus lo importante de toda la filosofía era la ética, ¿no? La ética.
exacto, del mundo natural. Exactamente, eso tiene que ver. Entonces todo lo relacionaba, pero para Crisippus lo más importante era justamente la ética. Eh, entonces él al desarrollar la ética creó un paquete filosófico muy atractivo para los griegos. No, Crisippus fue una persona que mucho le gustaba filosofar, por ahí viene la palabra filósofo. Filosofaba cantidad. ¿No? La esencia del estoicismo fue que nada pasa por casualidad. Fíjese, ellos creían, nada sucede por casualidad. Inclusive la palabra casualidad no era permitido dentro de los discípulos de los estoicos. En la escuela estoica, cuando alguien decía, estaba viniendo y de casualidad, no existe. Ellos decían, prohibido usar la palabra de casualidad. Estaba caminando y de casualidad me encontré. No existe la casualidad. Interesante, porque eso va de acuerdo a la doctrina bíblica de la predestinación, de la soberanía de Dios, que nada sucede por casualidad. Fíjese, por eso que en el sermón de Pablo, ¿se acuerda? Como estaba hablando en la mañana, todo lo que decía, prácticamente los estoicos estaban de acuerdo al principio. ¿Ok? Todas las cosas, decían los estoicos, eran predeterminadas. Fíjese, igual que la teología de la Biblia, soberanía de Dios, predestinación. O sea, Calvino, por eso que muchos dicen que Calvino se copió de los estoicos. No, Calvino no se copió de los estoicos. Él lo extrajo de la enseñanza bíblica. Entonces los estoicos decían, bueno, todo está predeterminado por las leyes del cosmos. Aquí está la diferencia, en parte. Entonces yo lo voy a decir por qué en parte. Porque los estoicos decían que el cosmos, que es la naturaleza, el cuerpo físico, tiene de la naturaleza, se gobierna por leyes naturales. Esas leyes naturales es la causa de las cosas que pasan. Por lo tanto, no existe la casualidad. Dentro del cosmos, la cosmología cristiana, también creemos que nada existe por casualidad y que la naturaleza tiene leyes. De así estamos de acuerdo. La diferencia está en que esas leyes de la naturaleza no se crearon solas, sino que hay un Dios soberano que creó todo eso. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Qué más? Dice que nosotros, los seres humanos, somos parte de la naturaleza, lo cual también está de acuerdo a la Biblia, porque Dios nos crea en la naturaleza, ¿no? El ser humano, los animales, las plantas, la fauna y todo. O sea, somos parte de la naturaleza, ¿no? Así que, ¿qué más? Dice así, debemos nosotros, por lo tanto, esta es la conclusión que saca la escuela del estoicismo, debemos vivir en armonía con la naturaleza, aceptando toda la cosa que sucede, ¿no? Los estoicos proclamaron una hermandad entre los hombres que incluyó esclavos y no griegos. Aunque ellos adoraban a Zeus como Dios, ¿no? Dentro del concepto panteístico de las deidades mitológicas. Ellos no creían en una vida después de la muerte, pero tampoco prohibían el suicidio. Sí, había una idea intuitiva, pero recuerde que esa idea viene de los otros filósofos griegos también. ¿Ok? Ahora, esto es bien importante porque existe el concepto de la hermandad. Los estoicos decían, bueno, nosotros somos parte de la naturaleza, fíjese, y somos griegos. Venían, por eso que, recuerde, por eso que cuando Pablo viene, ¿no? Dice Lucas, eh, ¿qué más dice? Estaba en Atenas y viendo la ciudad que entregada a la idolatría, discutía en las sinagogas con los judíos y en la plaza con los que concurrían. O sea, en Atenas no se discriminaba a la persona, porque ellos no eran personas con prejuicio racial, porque el estoicismo enseñaba la hermandad de las naciones.
Ahora, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque Pablo, sabiendo eso, en su discurso, como ya había dicho, él dice, ¿no?, que Dios de una sangre hizo todo el linaje. La palabra linaje viene de la palabra griega que viene a ser con nacimiento o origen genealógico. O sea que lo que está diciendo Pablo en griego lo entendieron los estoicos, porque Pablo está diciendo que nosotros nacemos de una misma sangre, de un mismo creador. La hermandad, estaba hablando Pablo de la humanidad. Ahora, Pablo aquí está enfatizando un concepto que muchos no lo predican porque no pueden analizar bien el texto bíblico. Pablo está hablando de la hermandad de la humanidad. Ahora, muchos dicen, no, pero ¿cómo va a ser hermandad de la humanidad? ¿O no son pecadores por aquí? Es que hay una hermandad de humanidad. Eso es indiscutible. Somos hermanos. Ese mensaje va de acuerdo al concepto de hermandad de los estoicos. Por eso que los estoicos estaban de acuerdo en ese momento con Pablo, le estaban escuchando de buena gana. Porque los estoicos creían en una hermandad universal. Y que por lo tanto debemos vivir en armonía con nosotros. Y también tenemos que vivir en armonía con la naturaleza. Y ese concepto también es bíblico. Porque recuerde que desde el principio de la creación, Dios hace un pacto con Noé, en donde el pacto lo hace con los animales. Y Dios manda en ese pacto que el hombre tiene que cuidar a la bestia, al animal. No tiene que maltratarlo, como lo han hecho durante siglos el ser humano, especialmente los romanos. Ahí puse algo. Oiga, los romanos eran peor que una bestia. Cuando yo estaba investigando y se lo leía, créame que yo me sentí tan mal, ya no quise investigar más. Porque hay documentos como trataban de una forma inhumana a los animales. No, yo me sentí muy mal, créame. Me dolió escribir ese artículo. Ya no quise poner más, porque es muy crudo como hicieron los romanos. Los romanos mataron a miles de especies animales que nunca lo vamos a conocer, porque ahí terminó. Los cazaron hasta exterminarlos literalmente. Nunca vamos a conocer a esas especies. Nunca. Fíjese, así eran los romanos. ¿Ok? Ahora, esa hermandad que hablaban los estoicos estaba de acuerdo con lo que dice Pablo de acuerdo a la Biblia. Vivir en armonía con la naturaleza. Eso no significa ser animalista para nada, porque el concepto cristiano es en armonía porque Dios lo creó. Y si Dios lo creó, el hombre es mayordomo de cuidar la fauna y la flora, ¿no? O sea, los animales y la vegetación, los árboles, el río, los mares, el ambiente. Oiga, ¿quién no le gusta vivir en un lugar tan pristino? El agua que usted mira, el río cristalino, ve hasta el fondo, la última roca que está ahí, ¿no? Todo vegetación, los pájaros libres, los animales, aire puro. Oiga, Dios quiere eso. Que no se maltrate al animal, que no se le golpee, que no se le mate por matar. Dios hizo un pacto con los animales. Léalo. Génesis capítulo 6. Entonces los estoicos decían tenemos que vivir en armonía con ellos. En ese aspecto había algo en común. ¿Qué más? Había un personaje que se llamaba Poseidonios. Era un polimátic estoico, ¿no? Él viajó a todas partes, inclusive a Rodas, para establecer la escuela del estoicismo, ¿no? En esa escuela muchos visitaron personas importantes de Roma, de Pompeya, ¿no? Incluyendo Pompeyo y Cícero visitaron ahí. Ahora, bien interesante porque estos filósofos, personas importantes de los romanos que existían, era porque los romanos habrán conquistado militarmente a Grecia, pero los griegos conquistaron en cultura a los romanos. Recuerdo, los romanos solamente servían para una cosa: brutalidad, matar y fuerza, nada más. Por eso que los romanos prohibían
¿no?, a sus mujeres que se casen con los griegos. ¿Por qué? Porque la mujer romana se sentía cautivada por la fineza y la cultura de los griegos. Entonces los romanos celosos decían no querían que las romanas tenían contacto con los griegos. Pero sí, los griegos les gustaba estar con una mujer griega porque la mujer griega no era una mujer bruta, o sea, era una mujer más refinada, ¿no? Entonces hubo un cambio. Es increíble cuando las razas y las culturas se mezclan, ¿no? Siempre hay ¿cómo lo puedo decir?, una influencia de una parte sobre otro y otro sobre otra parte. En los griegos, su mitología y su cultura influenciaron de una manera increíble a la cultura romana. La cultura romana se refina por los griegos. Los romanos iban a las academias de los filósofos griegos. Cícero, por ejemplo, era un filósofo dramatista, ¿no?, literario romano. Él aprendió mucho los griegos, ¿no? La mayoría de los historiadores y pensadores romanos leían mucho la literatura y la filosofía griega, ¿no? Y eso, los apóstoles sabían de eso. Pablo entró a Atenas, entró justamente al nido, al núcleo cultural de los griegos. Es increíble, me hubiera gustado, créame, sentarme en la plaza del Areópago y escuchar cómo discutía Pablo con los estoicos y los epicúreos. Ahora, evidencia que Pablo hablaba griego. Bueno, los epicúreos nunca hablaron hebreo ni arameo, hablaban griego. Y para que discuta alguien en griego, tiene que saber el idioma, obviamente. Pablo hablaba griego y lo hablaba bien, porque estos griegos, al ser filósofos, utilizaban términos que el vulgo de los griegos ni siquiera sabía. Eran conceptos que ellos mismos inventaban como producto de su filosofía, de que reflexionaban, ¿no? Los estoicos romanos, aquí está, Séneca, un filósofo romano, pero estoico, ¿no? Fue un gran dramatista, ¿no?, tutor, maestro del emperador Nerón, de la bestia, ahí está. ¿Quién fue el tutor, el maestro de Nerón? Un estoico romano que aprendió de la escuela de Zeno. Él enseñó a Nerón. Juan le llama a Nerón la bestia, el animal salvaje, ¿no? De ahí Juan justamente pone y la bestia. Así que ya sabemos cuál es el contexto. ¿Se dan cuenta cómo el contexto nos ayuda a entender? No es que es alguien que va a venir en el futuro, que el Papa. No, son tonteras. Tenemos que entender el contexto, cómo está siendo escrito esto, ¿no? Pero sin embargo, él se aparta del emperador Nerón porque se da cuenta que el emperador Nerón era un hombre paranoico, que tenía problemas mentales, ¿no?, esquizofrénico. Era un hombre que ya había perdido la razón, ¿no? Entonces él, Séneca, entonces él estudia la filosofía, ¿no?, y se le implica en un caso de conspiración en contra de Nerón. En el año 65, Séneca comete suicidio, aunque otras versiones dicen que lo envenenaron. No es raro, porque en el Imperio Romano uno moría por envenenamiento o a espada, o uno cometía suicidio. Pueden ser los dos, porque recuerde, ellos tenían otro tipo de ética, ¿no? Él escribió ensayos en latín, del griego al latín, y 124 cartas en diferentes temas, especialmente en el tratamiento de los humanos con los esclavos. Una de las cosas que él escribió y que es parte de cómo la cultura iba progresando en ese tiempo, él escribe esto, Séneca. Le dice: recuerden que el hombre que ustedes llaman esclavo, porque había mucho, Roma se basaba en la esclavitud, ¿no? El esclavo es uno de la misma especie que usted, así le dice, de la misma especie que usted. Él también respira, él también vive y él también muere, al igual que usted, que respira, vive y muere. Y
Él muere, Él respira y Él vive bajo el mismo cielo que usted vive, respira y muere. O sea, con eso está diciendo Séneca, y lo odiaban por eso. ¿De dónde aprendió eso Séneca? De los estoicos, del concepto de hermandad de la humanidad. De eso aprendió Séneca, ¿no? Entonces había otro filósofo romano, Epictetus. Ustedes pueden hacer Google después. Epictetus también sufrió de paranoia, sufrió de la paranoia del imperio. Era un filósofo, fue exiliado por el emperador Domiciano en el año 89, también considerado como la bestia. El emperador Domiciano persiguió a los cristianos. Él aceptó esto de una forma calmada, ¿no? Le maltrataron mientras era esclavo, ¿no? En la parte oeste de Grecia. Allí también enseñó, ¿no? Una filosofía compasionada, atacando los males del alma, dice aquí, de la mente del hombre, de la miseria humana, que ignoraban la sabiduría de los dioses. Epicteto no solamente hablaba en latín y escribía en latín, pero también en griego. Interesante. O sea, estamos viendo aquí cómo la influencia de la cultura griega, ¿no? Obviamente tuvo influencia en los filósofos romanos, inclusive en el mensaje de hermandad, en el mensaje ellos ya tenían un concepto de la miseria humana, que no importa si eras esclavo, emperador, romano, griego, lo que sea, hay una miseria en el corazón del hombre y que eso es una enfermedad. Fíjese, va de acuerdo al concepto de la predicación de Pablo. Por eso cuando Pablo predica del Evangelio, que Cristo vino a liberar, que Cristo viene a darte la paz, el perdón de tus pecados. O sea, era como que estaba encajando exactamente en la cultura de ese tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Allí otro, el emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio era un filósofo antes de ser emperador, ¿no? Él fue criado como un maestro, como una persona sabia, y bueno, él escribió mucho, hay unas obras que él escribió, las meditaciones, en donde él escribe acerca de las campañas militares que él hacía. Y los últimos, bueno, dicen que ellos fueron los últimos verdaderos estoicos en sus escrituras en Roma, ¿no? Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Pueden hacer Google, las personas que estén interesadas. Voy a repetir, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Créanme que van a aprender mucho de eso. ¿Quiénes fueron los epicúreos? Aunque el epicureanismo fue a menudo maldecido por sus enemigos como promover la sensualidad inmoral al extremo, en realidad esto era una forma de atacar, ¿no? Su fundador, Epicuros, era hijo de un colonista ateniense en la isla de Samos. Epicúros se estableció en Atenas en el año 307 a.C., estableció allí su jardín, literalmente. Era un jardín, uno de los más hermosos en Atenas. Fíjense, era una persona que le gustaba la vegetación. ¿Ok? Estaba cerca la academia muy famosa de Atenas de Platón, ¿no? Pero tenía un propósito definido. El propósito de su academia era buscar la felicidad humana y no la verdad mística, a diferencia de los estoicos. Sí, el estoicismo también quería la paz, la felicidad, pero de un punto de vista filosófico. Epicúreo o Epicúros no estaba tan interesado en eso. Él más bien buscaba la felicidad humana, no la sabiduría filosófica. Ahora, no quiere decir de que él estaba en contra de eso. Es que ese no era su primer propósito. Por eso que decían que el epicureanismo llevaba a una vida inmoral. Porque ya que no está atada ni restringida a factores éticos o de moralidad, entonces ellos podían vivir una vida libertina con tal que
sean ellos felices. Muchos atribuyen al epicureanismo como la base del posmodernismo actualmente, porque al no haber leyes éticas de restricción, entonces uno vive su vida siempre y cuando no haga mal al prójimo, pero que a uno le causa placer. ¿Se dan cuenta? Si a mí me causa placer algo y no hago mal a mi vecino, oiga, entonces yo soy feliz así. Esa es la filosofía del epicureanismo, ¿no? Él creía que las causas principales de la miseria humana era el temor en lo que puede pasar después de la muerte, y frustrado deseaba, ¿no? Y deseos frustrados de vivir una vida basado en el temor. Por eso que cuando Pablo, eso lo vamos a ver la semana que viene, no quiero adelantarme, pero cuando Pablo habla de resurrección, los primeros que se van son los epicúreos. Y dicen, no, ¿por qué? Porque ellos decían, aquí se vive, aquí se goza, aquí se divierte, aquí uno se entretiene, aquí está la felicidad. Vida después de la muerte, nada que ver con nosotros. No, sí. Y lo criticaron a Pablo. Entonces, él decía que él estaba dispuesto a destruir el temor a la muerte, demostrando que el alma, así como el resto del universo, está constituido de átomos, los cuales simplemente se disuelven a la muerte. También su filosofía es parte también del materialismo hedonista. El hedonismo quiere decir de que vive tu vida de acuerdo al placer que te da, y también al mismo tiempo que después de la muerte no hay nada. ¿Se dan cuenta? Uno cuando muere, los átomos se disuelven y se acabó. Entonces, ¿para qué estar pensando después de la muerte cuando aquí en la vida hay que tener placer, hay que vivir, hay que disfrutar, hay que pasarla excelente, bien? Oye, solamente se vive una vez. Esa filosofía ya viene de aquí, de los epicureanos. ¿Ok? La felicidad en esta vida se adquiere de una mejor forma por una inteligencia frugal. Epicurio aconsejaba, dice, por ejemplo, el valor de la frugalidad no es por ser ascético, sino más bien porque minimiza las preocupaciones. Es mejor dormir sin temor en un colchón de paja, ¿no? Que temblar de frío en una cama de oro. Fíjense, esa es su filosofía, ¿no? No hay placer, ningún placer es malo en realidad. Ah, son pocos los placeres que nos causan malestar, ¿no? Pero la mayoría de los placeres son más grandes que esos problemas. O sea que Epicurio es la filosofía del que dice, déjame vivir como quiero, en otras palabras. Mientras no te hago a ti daño, yo quiero hacer lo que quiero. Eso me causa placer. No me importa morir porque al fin y al cabo, después de la muerte, no hay nada. Nadie sabe si hay. Así que lo que me causa placer y felicidad, eso lo hago, ahí yo voy a vivir y cuando muera, moriré sin haberme preocupado ni temer a la muerte. Era una filosofía práctica, muy pragmática, pero fuerte cuando se enfrentó y escuchó el mensaje del Evangelio. Increíblemente, en Atenas Pablo no fundó ninguna iglesia. Eso lo vamos a ver después. Fíjense, ¿no? Epicurio se escondió de la vida pública, ¿no? Porque él consideró que la vida pública es solamente un momento de pelea, solamente se pelea, ¿no? Muchos dijeron, es una reacción natural, ¿no? De acuerdo a su filosofía, ¿no? Él, sin embargo, daba mucho valor a la amistad sobre todas las cosas. Él nunca se casó e hizo su jardín un refugio para personas que pensaban como él, ¿no? Ya sean ciudadanos, ya sean esclavos o mujeres. Al igual que el estoicismo, él encontró el mensaje de Pablo, un mensaje atrayente cuando dijo que Dios no hace acepción de personas y que todos somos hermanos de la humanidad. O sea, había puntos en común con el mensaje de Pablo cuando estaba predicando en Atenas, ¿no? Él admitía esclavos y mujeres a su escuela, algo
que Platón solamente lo pensó, lo cual causó un gran escándalo, aún más escandaloso que negar la vida después. ¿Por qué? Porque esclavos en la antigua Grecia, los esclavos y las mujeres no eran permitidos entrar a la Academia de Filosofía. Pero es justamente, ¿no?, con Epicurio que los esclavos tienen acceso a la filosofía y las mujeres también. Para el tiempo de Pablo, fíjese, ya la mujer griega, después de 300 años de haber sido, diríamos, culturizada o diríamos, entrado a la educación, diríamos, ya era una mujer refinada, ¿no? La mayoría de las griegas eran personas que tal vez no filósofas, pero podían conversar inteligentemente. Por eso les volví a decirlo al principio. Cuando los romanos encontraban a una mujer griega, se quedaban pero con la boca abierta porque decía, ¿y estas cómo saben tanto? A diferencia de la mujer romana que no sabía. Pero claro, la mujer griega era muy inteligente como para estar con un romano bruto. Así dicen. En fin, dice aquí, en el jardín ellos estaban, el jardín prácticamente se convierte en una academia y en un liceo, ¿no? En un liceo, que es una escuela, ¿no? Entonces, el jardín se convierte en una academia y liceo y tienen una vida en común. Ahí hacían debates filosóficos de una forma increíble. Créame, me hubiera gustado viajar otra vez. Unos 2300 años a Atenas, entrar al jardín de Epicurio, sentarme y escuchar los debates que tenían ahí, ¿no? Y habían también ahí simposios, de donde viene nuestra palabra. ¿Se dan cuenta que nuestra palabra liceo, simposio, no es español de España? Es griego de Grecia, ¿ok? Griego de Grecia. Muy bien. ¿Qué más? Epicurio escribió más de 300 libros en filosofía. Oiga, 300 libros en filosofía. Yo me estoy avergonzado. Ningún libro de filosofía. Oiga, son 300 libros de filosofía. No había internet, no había luz. ¿Qué tal mente que tenía ese hombre? El problema está, ninguno de sus 300 libros sobrevivió. Todos desaparecieron, ¿no? El que estaba muy impresionado con los escritos de Epicurio fue Cicerón, el filósofo romano estoico, ¿no? Y bueno, ahí termina las dos escuelas rivales más, diríamos, representativas del tiempo del apóstol Pablo en Atenas. Miren, ya habían pasado 300 años y todavía los estoicos y los epicúreos estaban allí, habiendo ya enseñado por generaciones a los atenienses y a los griegos, ¿no? Eso dio fama a Grecia como una de las culturas más refinadas del primer siglo. Oiga, ¿a qué escuela más va a ir? Sino a Atenas, a los liceos, a las academias, los debates, los simposios. Usted salía de ahí una persona totalmente ilustrada. Fue allí que Pablo predica su sermón. Así que el sermón de Pablo lo vamos a terminar la semana que viene, porque al final nos va a dar a entender exactamente por qué rechazaron a Pablo. Así que con esto termino hoy. Pasen muy buenas noches. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes y que la semana que empieza ya mañana sea una semana de mucho éxito y bendición para ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.